Hola, mi nombre es Helen Castillo y hoy les estaré hablando sobre las medidas de posición, cuartiles, deciles, percentiles y el coeficiente de variación, donde por hoy yo elegí las medidas de posición como los cuartiles, deciles y percentiles, que es en lo que me enfocaré más en este video. Ok, y se preguntarán qué es. Bueno, ellas son herramientas que se encuentran dentro de las estadísticas que nos permiten comprender la posición relativa de un valor dentro de un conjunto de datos. Y bueno, empezaremos con las medidas de posición, donde ellas son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, aquí tenemos las fórmulas, donde lo que son las medidas de posición, en eso se adquieren los cuartiles, deciles y percentiles. Y cada uno de ellos tiene sus diferentes fórmulas a la hora de realizar un cálculo que en la siguiente diapositiva les estaré explicando más profundo cómo se realiza un cálculo. Pero les daré un ejemplo así. Bueno, entonces, por ejemplo, los cuartiles dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales, mientras que los deciles lo dividen en 10 partes, que es como podemos ver en la fórmula, donde los cuartiles tienen una fórmula de KN entre sus 4 partes iguales. Que, o sea, lo que estoy explicando en este ejemplo es lo mismo que son sus fórmulas, donde continuaré aquí, mientras que los deciles lo dividen en 10, que es como vemos en tal diapositiva, partes iguales. Y los percentiles, por su parte, indican el porcentaje de datos que están debajo de un valor dado. Por ejemplo, el percentil 50, digamos, es la mediana, que también coincide con el segundo cuartil y el quinto decil. Ok, visualizaremos el cálculo número 1, que será mi ejemplo número 1, para explicarlo más profundo. Como vemos, ahí nos dice que el gasto diario en dólar de una muestra de 20 alumnos de la universidad es la siguiente, que donde empieza 10.00 hasta donde termina 12.30, esto es nuestros datos. Entonces, como paso número 1, vamos a calcular el tercer cuartil, que es lo primero que nos están pidiendo en el problema. Y primero lo vamos a ordenar de forma ascendente. Y por si no se entiende, cuando nos dicen ascendente, quiere decir como de menor a mayor. Entonces, para encontrar el tercer cuartil, vamos a utilizar la fórmula que sería Q3, que Q3 se significa tercer cuartil. Entonces, eso sería igual a 3 sobre 4 por n más 1, donde n es el número total de datos. Entonces lo ordenamos así como vemos aquí. Q3 es igual a 3 sobre 4 por 20 más 1. Aquí, como pueden ver, el n ya lo cambiamos por 20, que el 20 sería nuestro número de datos, por la cual serían 20 alumnos. Entonces sería nuestro número de datos. Entonces sería 20 más 1 y continuamos con Q3 igual a 3 sobre 4 por
21, que sería 20 más 1, 21. Entonces seguimos con Q3, que sería tercer cuartil, es igual a 15.75. Entonces, al ser un valor entre el 15º, y el 16º valor, tomamos el promedio de estos dos valores. Entonces sería Q3, que sería tercer cuartil, es igual a 14 más 14.50, que sería décimo y 15º valor. Entonces eso lo sumamos y luego lo que nos da ahí lo dividimos entre 2. Entonces nuestro tercer cuartil sería 14.25. Ok, ahora buscaremos nuestro percentil 35, que es lo que también nos está pidiendo el cálculo. Entonces, para calcular el percentil 35 utilizaremos la fórmula siguiente, que sería P35 es igual a 35 sobre 100. Entonces, eso lo multiplicamos y luego lo que nos da ahí lo vamos a sumar por 20 más 1, que sería nuestro total de datos, que serían los 20 alumnos. Entonces, con eso seguimos. P35, que sería percentil 35, igual a 35 sobre 100. Entonces lo multiplicamos ahora por el 21, que fue la suma que nos dio del 20 más 1. Y entonces eso nos da un total de 7.35, donde el percentil 35 es el valor de la posición 7, que es 12, que es 12.00. Entonces vamos a regresar al dato por si no se entiende. Como nos dio 7, nosotros vamos a contar nuestro número de datos, que sería desde el 10.00, y contamos desde ahí 7 datos. A ver qué es lo que nos da. Empezamos desde el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como pueden ver ahí, nuestro dato número 7 es el 12. Entonces, como nos dio 7 y acá lo que contamos fue 7 y nuestro número de datos es 12, nuestro percentil del 35 sería el 12. Entonces, ahora continuamos con el decil 3. Y para calcular el decil 3 utilizamos la fórmula D3 igual a 3 sobre 10 por n más 1, de n es el número de nuestros datos. Entonces ponemos D3 igual a 3 sobre 10 por 20 más 1 y continuamos con D3 igual a 3 sobre 10 por 21 y nuestro decil 3 sería 6.3, ya que el decil 3 es el valor en la posición 6, que es el 11.50. Entonces, ese sería nuestro ejemplo y nuestro cálculo número 1, que fue el que yo escogí. Y lo escogí porque, como pueden ver, ahí en un solo cálculo estamos sacando un cuartil, un percentil y un decil, que son 3 cálculos diferentes.
Y bueno, como conclusión, eh, podemos decir yo digo a que las medidas de posición nos ayudan a entender la distribución de un conjunto de datos y nos dan información sobre la posición relativa de un valor dentro de dicho conjunto. Y bueno, por otro lado, el coeficiente de variación nos proporciona una medida de dispersión relativa de un conjunto de datos, que en lo que vemos, el coeficiente de variación no fue que lo haya explicado bien porque no lo expliqué muy a profundidad, pero puedo concluir que nos proporciona una medida de dispersión relativa de un conjunto de datos. Y muchas gracias.